Saludamos a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, con quien revisamos las noticias más importantes de la semana, aunque tenemos que escoger porque esta semana han habido varias. Jairo, buena tarde. Y Dani, es un gusto estar contigo y estoy de acuerdo, hay muchas noticias, es impresionante la capacidad que tenemos en América Latina especialmente de producir noticias impactantes. Lamentablemente no todas son buenas. No lo son. Por ejemplo, hoy quiero comenzar en Colombia porque continúa la preocupación de cara a posibles ataques de la FARC en la capital de Colombia, en Bogotá. Hoy también trascendió la información de un cargamento de 70 kilos de explosivos que habría sido incautado en el interior de un autobús que cubría una ruta que provenía del sur-occidente del país, específicamente de la población de Ipiales, en el departamento de Nariño. La incautación fue hecha durante el desarrollo de los operativos de control y registro ejecutado por el ejército colombiano, operativo en el que fueron capturados el conductor del vehículo y también su ayudante. No hay información cierta de si venía a Bogotá, de qué iba a pasar con esto, pero bueno, digamos que dentro del ambiente esto ha sido también una información del día. Jairo, ¿de qué estamos hablando? Y Dani, estamos hablando realmente de la capacidad que tienen las FARC, no solamente para engañar a la sociedad civil, sino de manera particular para correr cada día más la cerca, para aprisionar mucho más al gobierno colombiano, para demostrarle a la sociedad y muy seguramente a los combatientes de las FARC que nadie se va a levantar de la mesa así se haga uso de artefactos explosivos o el uso generalizado en términos precisos del terrorismo. Hay que tener en cuenta que si bien la alternativa en estos momentos es la negociación política del conflicto, por lo que ha vivido Colombia, por las tendencias internacionales, por el carácter necesario de superar una etapa, creo que día a día se agota la paciencia de la sociedad y particularmente se muestra un gobierno que creo que no solamente ha perdido la conexión con la sociedad, sino en cierta medida el liderazgo en La Habana. Jairo, quiero saludar a John Marulanda, él es experto de seguridad. Tuve la oportunidad de conversar con él sobre estos hechos hace un par de días, cuando precisamente la revista Semana publicara la información. Muy buena tarde, señor Marulanda. Irania, buenas tardes. Hoy habíamos hablado de esto y hoy estamos con una Bogotá en alerta, con algo de preocupación en relación a estas informaciones. Lo que pasa es que Bogotá, por su experiencia, vivió una época de terrorismo desencadenado por el cartel de Medellín y eso está muy metido en la memoria de todos nosotros los que vivimos allá. De qué manera un grupo terrorista, un grupo narcoterrorista como en aquel entonces lo fue el cartel de Medellín, sometió a Bogotá con una serie de atentados terroristas con carrobombas y de alguna manera doblegó al gobierno central a cumplir lo que ellos querían. Varios años después, casi más de una década después, las FARC, que es otro grupo narcoterrorista, pues amenaza, de acuerdo a documentos filtrados, documentos de buena fuente, porque según la revista Semana vienen de una unidad militar dedicada a, entre otras cosas, a actividad de inteligencia, pues amenazan con algo similar. De modo que creo que la tensión o el temor está justificado, pero también es cierto que nuestras Fuerzas Armadas y de Policía se han sofisticado, se han preparado más que aquella época y podrían ahora eventualmente darnos un mayor margen de seguridad preventiva. Antes de entrar en ese margen de seguridad preventiva, que también es un mensaje de tranquilidad, ¿es posible, es factible, Jairo, que Bogotá viviese una escalada? Y Dani, yo creo que los niveles de probabilidad son altos. Existen varios motivos, no solamente el que destaca el señor Marulanda, que conoce muy bien estos temas de inteligencia militar, sino particularmente la ubicación geoestratégica y tres temas que son sensibles para cualquier ciudad que está en medio de un conflicto armado con una pujanza democrática que en cierto sentido demuestra la capacidad de un Estado de Derecho para crecer en medio de la adversidad. El primero de ellos son los bienes estratégicos en
términos del derecho internacional humanitario que rodean toda la ciudad capital. Hablamos de torres de energía muy importantes, de fuentes hídricas vitales, no solamente para el consumo en Bogotá, de una ciudad que superó los 9 millones de habitantes, sino particularmente para toda la región central de Bogotá. Desde ese punto de vista existen muchos objetivos sensibles, pero al interior de la ciudad encontramos dos fenómenos que son vitales. El primero de ellos está relacionado, Idania, con diferentes centros comerciales que en el pasado han sido, por lo menos en términos de inteligencia militar, susceptibles de ser impactados por parte de las FARC. En ese punto yo creo que tenemos una debilidad muy grande, porque si bien hemos crecido mucho en términos de seguridad, todavía el camino no ha sido lo suficientemente contundente. Y una tercera que hace parte de ese informe de inteligencia que tú citas, que creo que también genera cierto nivel de alarma y lleva a que los esquemas de riesgo estén en estos momentos en un nivel extraordinario. Hago referencia al número importante de personalidades, no solamente ministros, senadores, sino gerentes importantes industriales y personas que tienen no solamente el título de formadores de opinión, sino que son personas sensibles que pueden llevar al traste el proceso de paz desde cualquier punto de vista. Más del 95% de los esquemas de seguridad más importantes de Colombia están precisamente en Bogotá. Ahora, retomando con el señor Marulanda lo que él decía de que, digamos, las autoridades hoy están en capacidad de tener un margen de prevención, también quiero ir a un mensaje de tranquilidad finalmente, ¿no? A los bogotanos, de confianza en las autoridades para contrarrestar con inteligencia y con presencia este tipo de acciones, señor Marulanda. Idania, yo creo que sí. Yo creo que los bogotanos y en general los habitantes de las principales ciudades del país debemos mantener una tranquilidad frente a lo que eventualmente podría presentarse. A mí específicamente en Bogotá me preocupan dos cosas. Primero, que Bogotá es una ciudad vulnerable a un atentado terrorista bien pesado. Y segundo, me preocupa que los jefes de las FARC, que han hecho gala durante 60 años de una irracionalidad y una estupidez política muy grande, insistan en hacer este tipo de actividades como al parecer lo ordenó el cabecilla máximo de esa organización. De modo que frente a una ciudad relativamente vulnerable por su infraestructura y un grupo cuyos cabecillas, a pesar de que están disque negociando la paz y que tienen toda la tranquilidad para planear lo que ellos mejor consideren, ordenen a sus sicarios adelantar actividades de este tipo. Esas dos cosas me preocupan, pero también por el otro lado, poniéndolo en la balanza, me tranquiliza que la policía, especialmente en Bogotá, ha tenido y ha desarrollado una excelente red de información que puede prevenir estos hechos, como al decir de los comandantes, de los directores de la policía, lo han hecho con esta posibilidad reciente al desactivar o al abortar 2 o 3 intentos de acuerdo a la información de la revista que mencionamos. Quiero darle las gracias a John Marulanda, experto en seguridad, por estar estos minutos en la tarde desde los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Dania. Gracias a usted.